bienvenidos a otro programa, el número 17 de Con Voz de Barrio. Con vos, la persona, con tu voz. Porque este programa es para escuchar todas las voces de los barrios de Rosario. Que estamos saliendo por FM, estamos saliendo por Twitch TV y estamos saliendo en vivo por YouTube. Y vamos a tener la repetición el próximo domingo, pero adelantamos una hora el domingo a las 19. Sí, se adelantó un poquito. ¿Cómo andas, Claudio? ¿Qué tal, Alejandro? Por cambios de programación, por falta de otros programas, entonces para que no quede tan tarde, preferimos adelantarlo un poquito, así que igual la gente te ve y te escuchó sin problemas. Bárbaro. Bueno, como siempre empiezo agradeciendo a Distribuidora Blasina, que es quien nos apoya económicamente para que esto lo podamos llevar adelante, todo para la peluquería, todo el asesoramiento que puedan necesitar, en Caferata 680, metros de la terminal de ómnibus, o por el WhatsApp 341-356-1155. Bien. Fecha interesante, el 7 de agosto. En 1890 tiene que renunciar el presidente Juárez Celman por el desastre económico que tenía y asume Carlos Pellegrini, que afronta la crisis y resulta que hay cosas criticables, pero hay algo que hizo bien, fue poner en orden la economía argentina, y Argentina empieza a posicionarse entre los países importantes en el mundo. En 1960 se murió un tal Firpo. Muchos no deben saber quién es Firpo, pero si digo el toro salvaje Firpo, el que tiró del ring a Dempsey, ya todos los amantes del boxeo saben, yo no soy muy amigo del boxeo como deporte. El día del boxeador hoy. Hoy es el día del boxeador justamente por Firpo. En 2011, yo dije, no estoy de acuerdo con el boxeo, pero lo reconozco a Firpo. Tampoco soy muy amigo de la cumbia, pero hoy, en el año 2011, fallecía Leo Mattioli, que en 10 años hizo una carrera espectacular. Él era integrante del grupo Trinidad. El grupo Trinidad tuvo un accidente, murieron 2 de sus integrantes, por lo tanto el grupo no pudo seguir y comenzó su carrera solo Leo Mattioli. Y un dato interesante: la mayoría de las cumbias de él hablan de la infidelidad, de la trampa, de los males de amores, y él estuvo 18 años casado con la misma mujer y sin ningún escándalo. O sea que no cantaba lo que él vivía. En 2019, alguien que tiene su propio tema musical falleció, don Fabio Serpa, actor y ufólogo, el que trajo el tema de los ovnis a Rosario. Esta semana, la primera semana de agosto, está establecida como la semana de la lactancia materna, un tema muy importante y que poco a poco se va haciendo carne el tema de la importancia que tiene que la madre alimente a los hijos. Y aparte la pérdida de la vergüenza, ¿no? Ya no se tienen que esconder las mujeres para dar la teta a su hijo, lo pueden hacer en la vía pública, ya son aceptadas hasta en los comedores. Hay bares que incluso llegan a ofrecer el café con leche gratis a la mujer que necesita sentarse en alguna mesa para poder dar de mamar a su hijo. Un avance interesante. Hoy es el día del director de las bandas, musicales. Yo acá quiero hacer un saludo muy especial a los que tienen las bandas barriales, la banda de Tablada, la banda de Barrio Triángulo, que están haciendo una obra fantástica educando a los chicos con la música.
Es impresionante lo que logran y lamentablemente últimamente no tienen el presupuesto necesario para hacerlo. ¿Y por qué es el Día de las Bandas? Porque es el aniversario del nacimiento de un uruguayo. Pero que ese uruguayo hizo nada más ni nada menos que la Marcha de San Lorenzo. Marcha que tiene no todo solo su historia en Rosario, es la marcha con que se hace el cambio de guardia en Londres, el cambio de guardia en el Castillo de la Reina, que solamente se interrumpió durante el conflicto con Argentina, con las Malvinas, y que fue desgraciadamente la marcha con la cual decidió entrar Hitler a París. Y por lo tanto es la marcha con la que entraron los norteamericanos a París cuando se fue recuperada del nazismo. O sea, flor de historia tiene esa música que escribió Cayetano Silva, que además es de destacar que era una persona de piel negra, que lo señalo solamente por la discriminación que tenían en esa época las personas de piel oscura. O sea, no lo hace diferente en nada, pero en aquella época sí era diferente. Y bueno, lo último es el Día Mundial de los Faros. Sinceramente, no sé por qué, pero qué bien que nos vendría al mundo un faro que nos marque el camino por dónde ir, ahora que estamos tan perdidos con la guerra en Ucrania, con la guerra en Oriente Medio, con las crisis en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos. Qué bien que nos vendría un faro que nos pueda marcar el camino. Y hoy, lamentablemente, Rosario perdió a uno de sus grandes hombres, que seguramente ya el año que viene lo vamos a tener en las efemérides, que es el padre Joaquín Núñez, que, bueno, un gran trabajador en los barrios, que incluso hasta conoció la cárcel por su trabajo social. Creo que en Empalme Granero tiene su historia. No en Empalme Granero, personalmente era conocido y amigo, pero él no trabajó en Empalme Granero. La voz que tienen acá es de la Lina Ortolani, con el cual ya vamos a hablar. Mientras tanto, Claudio, ¿qué tenemos? Claudio Higa, que nos trae siempre, nos explica por qué la calle donde vivimos tiene el nombre que tiene. Bueno, a ver, hoy es 7 de agosto, correcto. 7 de agosto de 1881, nace Mateo Bosch, seudónimo del escritor y político rosarino Miguel Ángel Correa. Ocupó distintos cargos públicos en nuestra ciudad y también en Santa Fe. Algunas de sus obras: La mariposa quemada, El tropel, evocación de la vida del litoral durante la época de Rosas, Los inundados y muchas más. Falleció en 1943. Una sala teatral lleva su nombre, Mateo Bosch, en San Lorenzo 2243. Un pasaje lleva su nombre, dirección este-oeste, 300 metros al norte de San José de Calasanz, que es calle Mendoza, altura 9000 A. Y yo también nombro a esta persona. 7 de agosto de 1868. Nace Cayetano Silva, músico y compositor uruguayo residente en Rosario, director de la banda del Regimiento 7 de Infantería y creador de la armoniosa y patriótica Marcha de San Lorenzo, entre otras composiciones del mismo género. Esta bellísima marcha se ejecutó en Gran Bretaña en la ceremonia de coronación de Jorge V y se lo hace habitualmente en los cambios de guardia en el Palacio de Buckingham, modalidad que se suspendió en la Guerra de Malvinas. Falleció en 1920. Calles y escuelas de su país y de Argentina homenajean su nombre. Una calle lleva su nombre, dirección norte-sur, en Génova, altura 1000. 7 de agosto de 1533. Nace Alonso de Ercilla o Ercilla, poeta y soldado español, autor de la primera gran epopeya americana, La Araucana, inspirado en la contemplación del heroísmo y del espíritu indómito de los indígenas araucanos y de los soldados españoles. La primera parte fue publicada en 1569 y las dos restantes en 1578 y 1589. Como soldado había participado en la expedición de García Hurtado de Mendoza contra los indios araucanos. Falleció en 1594. Un pasaje lleva su nombre, dirección este-oeste,
Abanderado Grandoli y Gutiérrez, altura 3900. 7 de agosto de 1942. Fallece Janusz Korczak, seudónimo del escritor, médico y educador polaco Henryk Goldsmith. Fue conocido como uno de los más grandes educadores del siglo XX y un defensor de los derechos del niño. La imagen inolvidable de este gran pedagogo marchando junto a los niños del orfanato que eran asignados en vagones camino a la muerte en el camino de exterminio de Treblinka es una de las imágenes más memorables del Holocausto. Rechazó el asilo que se le ofreció e insistió en acompañar a los niños en que se supone que pereció posteriormente. Había nacido en 1878. Un pasaje lleva su nombre, dirección norte-sur, altura Boulevard Seguí, altura 00 bis. Si te gustan estos temas, te invito a que visites el muro Facebook Rosario Secreta. Muchas gracias. Gracias a vos, Claudio. Con Janusz Korczak, algo que siempre tengo interés en aclarar, que él no era judío. O sea, él no hubiera ido a la cámara de gas, le ofrecieron no ir, pero él dijo, si los chicos van, yo voy. Y bueno, un ejemplo para la humanidad, ¿no? Bien, acá estamos con Gustavo Fernetti, el gran conocedor de la historia de Rosario, con Lalín Ortolani, otro conocedor de la historia. ¿Por qué? Porque el 5 de agosto es el aniversario de la ciudad de Rosario. Entonces nosotros no podemos dejar de hablar de nuestra historia, pero lo queremos hacer con ojos de barrio. Porque acá yo tengo la gran discusión de que al centro de Rosario le pusieron el nombre de casco histórico. Y yo insisto en que si bien el centro político y económico de la ciudad, los hechos económicos y políticos siempre fueron en el centro, pero la gran historia de Rosario pasó por los barrios. Perdón, tengo las calles del 5 de agosto. Exacto. Ahí. ¿La nombro? Sí, sí, sí. 5 de agosto. En homenaje al día 5 de agosto de 1852, en el que el gobierno de la provincia de Santa Fe promulgó la ley declaratoria por la que Rosario dejó de ser villa y se convirtió en ciudad. A partir de ahí desarrolló su propia identidad para llegar a ser la ciudad moderna y pujante que es en la actualidad. En realidad, la fecha exacta fue el 3 de agosto de 1852. Una escuela lleva su nombre, Escuela de Enseñanza Técnica y Secundaria Orientada número 393, 5 de agosto, Ciudad de Rosario, ubicada en Antonio Aris, 5099-4963. Calle 5 de agosto, dirección este-oeste, España, Avellaneda, altura 6800. Pago de los Arroyos, nombre original con el que se conocía a principios del siglo XVII a nuestra ciudad, cuando aún era un pequeño caserío con una humilde capilla donde se veneraba una imagen de Nuestra Señora del Rosario. Una calle lleva su nombre, dirección norte-sur, 50 metros al este de San Martín, altura 6300. Domingo Crespo, gobernador. Nació en 1791 y falleció en 1871. Político argentino. Fue gobernador de Santa Fe en 1851-54 y como tal concurrió al acuerdo de los gobernadores en San Nicolás de los Arroyos. Promulgó la ley que declaró a Rosario como ciudad, 1852. Durante su gestión logró regularizar los gastos y saldar deudas anteriores. Por su iniciativa se editaron leyes de arrendamiento de tierras públicas, fomento de la inmigración y colonización, y se organizó la justicia en base a una mayor dependencia. La calle es conocida, dirección norte-sur, Córdoba, altura 3200. Justo José de Urquiza. Había nacido en 1801 y fallecido en 1870. Político y militar entrerriano. Fue gobernador 1841 de Entre Ríos y entre 1854 y 1860 fue el primer presidente constitucional de la Argentina. Su posición contra el poder político de Buenos Aires lo enfrentó varias veces con Bartolomé Mitre. En 1852 se enfrentó en la batalla de Caseros contra Juan Manuel de Rosas, obteniendo una memorable victoria. Murió asesinado en el Palacio de San José, su residencia y sede del gobierno de la Confederación Argentina. Luchó mucho por la ciudad de Rosario. Una calle lleva su nombre, conocida, que pasa por el centro de la ciudad. Y hay una esquina que muy importante, de Crespo y Urquiza. Correcto.
hay una placa allí. Hace 2 años se cumplieron 170 años y se formó un grupo y se hicieron muchos eventos para conmemorar los 170 años, y en esa esquina se puso una placa conmemorando esa fecha. Hay una placa en la pared del supermercado y enfrente hay un cartel indicando, explicando lo que había sucedido. Tendría que ser el centro de los festejos, ¿no? Esa esquina, una esquina memorable. Pero bueno, Rosario es una gran ciudad que tiene una situación muy particular con respecto al país. Es la ciudad más importante, no es ni la segunda ciudad de la República, ni la primera del interior, ni está peleando con Córdoba, porque Rosario es la ciudad más importante del país que no es capital de nada. O sea, las otras ciudades importantes, Cava, la ciudad de Buenos Aires, capital de la nación. Córdoba, Mendoza, Paraná, Santa Fe misma, son capitales de provincia. Eso que implica que tienen un sustento burocrático, no vamos a discutir la burocracia, pero hay un sustento burocrático que hace que la ciudad tenga su autonomía económica. Rosario no tiene nada de eso. No tiene fecha de fundación. Lo único que tenemos es la fecha de que se la reconoce como ciudad. Y a partir de ahí, cuando se dice Rosario se hizo sola y sigue haciéndose sola, es así. Entonces, aparte, podemos decir que en Rosario hay varias ciudades. Si juntamos la cantidad de personas que viven en la Villa Miseria de Rosario, tendríamos la segunda población de la provincia de Santa Fe. Perdón, la tercera población. Primero la ciudad de Rosario, segunda la ciudad de Santa Fe, tercero serían las villas de Rosario, que tienen más habitantes que las otras ciudades de la provincia de Santa Fe. Pero a su vez, también Rosario tiene un montón de pequeñas ciudades que forman el Gran Rosario. O sea, si lo queremos ver a nivel global, tenemos Villa Gobernador Galvez, tenemos Funes, tenemos Granada de Gorria, tenemos Pérez, ciudades de donde salimos. Es más, podemos llegar hasta San Lorenzo sin darnos cuenta de que salimos de la ciudad. Pero a su vez tenemos un montón de otros pueblos. Tenemos Alberdi, tenemos Fisherton, tenemos Saladillo, que son ciudades autónomas que se fueron uniendo, pero mejor dicho, no ciudades, son pueblos que se fueron uniendo a Rosario para hacer esta gran ciudad. Por eso yo quiero rendir un homenaje a todos esos pueblos y por eso están aquí aquellos que conocen esas historias. Sí, Rosario es un poco un producto pampeano-ribereño. O sea, sería imposible un Rosario sin un río Paraná y una pampa que tienen de espalda. O sea, surge de ahí, que Córdoba no lo tiene a eso. Y aparte, bueno, aparte de ser una capital, es una capital fundada por los españoles. O sea, que tiene una historia mucho más larga, obviamente. Pero Rosario, hablando un poco esto de la ciudad y los barrios que vos decías, que pasa en el centro, ¿no? Rosario nace sin barrios, y nace sin parroquias, a diferencia de Buenos Aires. Buenos Aires tenía parroquias. O sea, cuando vemos ahora San Telmo o Montserrat, eso eran parroquias y ahí se definía de alguna manera, digamos, las luchas políticas. Eso no lo tuvo Rosario. Rosario lo primero que genera como barrio es el barrio Refinería. O sea, es un barrio con una función especial, 1889, 1890, que es abastecer de mano de obra. O sea, así nace Rosario, hoy que San Cayetano. Un poco el trabajo es una marca en la formación barrial. Después sí, como vos decís, bueno, están los pequeños pueblos que se fueron integrando, incluso más viejos que Refinería. Pero es como que, bueno, esa integración dependió de esa interfase que es Rosario entre la Pampa y el río. Y eso aprovechó también el ferrocarril, porque lo aprovechó como una punta de línea. No era casual que el central argentino nazca en Rosario y se comunique con Córdoba. Entonces esa conjunción y también ese proceso, porque es muy tentador esto de la fecha, ¿no? Pero una vez discutía con un amigo si la fecha de fundación, de creación de la ciudad,
es la fecha, digamos, que tiene el documento o cuando el gobernador piensa que se va a hacer. Pues es un proceso desde que arranca, y si ahora no va a ser más villa y va a ser ciudad, esto es un proceso, hay una serie de cambios que el gobernador dice, sí, bueno, vamos, pongo la firma. Esa es la fecha que tenemos. Pero ¿cuándo pensaron eso? Eso es una incógnita. ¿Cuándo pensaron que esto iba a ser así? ¿Fue la semana anterior? ¿Fue un mes antes? ¿Fue un año? La coyuntura política del momento, que Sí, estaba claro, diciendo sí. Sarmiento, que estaba diciendo Mitre, Claro, sí. que estaba... Sarmiento en un momento Porque rinde era homenaje a porque Rosario y quería después la se la vuelta, capital, ¿no? que quería el enterriano. El enterriano quería tener un puerto Claro, y para sí. competir con Buenos Aires. Sí. Por eso se le ponen un poco algunas cositas de más para que sea más grande. Era nada y lo más importante, como dijiste vos, el muelle natural. Claro. Creo que eso fue el disparador. Y la interna entre unitario y federales. Dejamos el Puerto Helado, la gran pelea entre unitario y federales, la gran pelea global de la independencia, del avenimiento de los ingleses, era quien manejaba Puerto Buenos Aires. En realidad, en la profundidad de las revoluciones, la burguesía estaban discutiendo quién se quedaba con el comercio, y entonces Rosario pasa a ser también, dentro de esa historia. Y Rosario tenía una situación muy especial. Era el punto obligado para ir a cualquier otra parte de América. O sea, para ir a Perú, para ir a Brasil, para ir a Chile, a todos lados había que pasar por Rosario. Y ahora pasa lo mismo, pero con una contradicción. Todos esos caminos que hicimos de ida, ahora son de vuelta para traer porquería. Y entonces por eso se repite la Chicago Argentina. Por eso se repiten historias. Porque como dice él, un puerto, granos, plata en negro, embarcado, prostituta, droga, es una historia que se viene repitiendo. Ese Rosario que llegaba hasta Calle Oroño y expulsaron a las prostitutas para que se vayan de Rosario y pasaron Oroño y se fueron para Pichincha. Ese tejido social que se fue haciendo así a los empujones y a las trompadas, pero... Y después los barrios, bueno, ya que estábamos hablando de barrios, los barrios también tienen una impronta, digamos, de clase media y clase media alta, o sea, Alberdi, Fisherton. Claro. Bueno, Fisherton es más vinculado al ferrocarril, era un emprendimiento inmobiliario. Saladillo, por ejemplo, que en su momento no se llamaba Saladillo, no, tenía otro nombre, Claro. Originalmente era la Nueva Corina, era un lugar, digamos, un emprendimiento, digamos, para que la clase alta rosarina, que no era una clase alta ni una oligarquía, obviamente, Sí. tuviera un lugar de expansión, lo mismo que Alberdi. Sí, otros lugares como Pueblo, por ejemplo, Pueblo Vila, que ahora es Barrio Belgrano, tenía otra historia, ya era otra onda. Pero también tenemos barrios multiformes, ¿no? O sea, no tenemos barrio de negro como en Buenos Aires. Bueno, acá ¿Qué tal? está entrando alguien que cuando hablemos Belgrano o Echesortu vamos a tener que tener Sí, cuidado, sí. porque tenemos uno de los grandes defensores, ¿no? El que estaba hablando recién, porque no lo presenté, es Gustavo Fernetti, y antes habló la Lina Ortolani de Empalme Graneros, y acá lo tenemos a Fabio Rodríguez, que bueno, que si tiramos de historias de clubes, de cine, de lo que sea, él nos tapa la boca a todos. No es tan así. Bueno, en principio, buenas noches, muchas gracias por la invitación, Claudio. Así que sí, bueno, en realidad Echesortu es mi barrio de origen y toda esta cuestión, todo este universo que se ha salido a partir de Echesortu tiene que ver con el fenómeno de redes. En el año 2008, cuando aparece Facebook, que no se sabía bien qué clase de relación uno iba a tener con una red social, automáticamente, y para vincularme con mis amigos, yo ya vivía en el centro, decidí fundar esa red social, que creo que fue la primera de todas, de Rosario. Pero lo hice con un sentido básicamente
estar en contacto con amigos, y no sabía que iba a construir un universo tan grande. Así que eso es el principio de la identidad, un poco que se fue creciendo, fue tomando forma. Vos fíjate ahora que casi no hay barrios que no tengan en la ciudad de Rosario, que tengan su microclima a través de redes sociales, y bueno, con Echesortu se logró eso. Pero siempre soy muy sincero, porque nada te hace más amigo otra persona de ser sincero, que lo que formó todo esto fue una escala de cosas que empezó con fortalecimiento de la identidad. A mí me gusta mucho la cuestión artesanal, la vida artesanal de los rosarinos, eso es lo que más me gusta. Después está lo que es la vida institucional del barrio, con sus fechas fundacionales, con sus instituciones, que obviamente que algo sé, pero me dedico mucho más a lo que es la cuestión artesanal del barrio. Sí, que es la vida misma que tiene Rosario, porque Rosario ha tenido una vida impresionante en los barrios, que ahora lamentablemente, así como estamos viviendo el centralismo porteño, estamos viviendo un centralismo rosarino, donde prácticamente, bueno, los cines de los barrios desaparecieron, sí, para entrar en algunos polos de salas cinematográficas, donde tenemos 6, 7 salas en el mismo lugar. Sí. Pero yo me acuerdo de los grandes cines que hoy son iglesias evangelistas o son supermercados. Sí. Sí, también hay que plantearse que todos estos lugares que la ciudad lamenta, esto pasa a nivel, en todos lados hay un cinema paradiso, ¿no? Claro. Vos vas a Río de Janeiro y lo que fue el Teatro Odeón, lo que fue el cine donde exhibían películas de Carmen Miranda, donde tocó Vinicius por primera vez, son farmacias. Pasa en Nueva York, hay un documental muy bueno en Amazon de Woody Allen, en lugares que fueron cines donde él cuenta, ¿no? Esto había escaleras de madera, había muebles decorados. Me dicen que esto es lindo, pero evidentemente que estos brokers gigantes han ido reemplazando al mundo. Fue un fenómeno mundial, el cual, bueno, lo que pasa es que nosotros siempre tenemos ese aspirante a poeta de pararnos frente a los lugares que ya no estaban, ¿viste? Pero como los cinemas paradisos también, el avance y el progreso hizo mucha luna de Avellaneda. Yeah. Porque desde el perfil... buena esa. Vamos a cambiar, vamos a cambiar el micrófono. Equipo técnico. No, porque este habla muy bien y este es más cerradito. Sigan hablando. Es un experimentado de los medios. Bien, ya. Aparte más livianito. Gracias, Alejandro. Te decía que como desde el arte, y cuando llegamos a los barrios, el arte se mezclaba con el deporte, se mezclaba con lo que tenían a mano, la carpa, el teatro gaucho, la carpa que andaba dando vuelta, que estaba en los barrios, los primeros grupos de teatro, que la mayoría de los barrios lo tenían, pero iba paralelo, iba de la mano del club social y deportivo, que tenía una cancha de bocha y que los muchachos el domingo escolaseaban, jugaban un chinchón, un truco, un mu, pero ya que está había que hacer el equipo de fútbol. Y ya que está, siempre el ya que está, decía un amigo, y ya que está, porque sí así, y ya que está, el club el sábado hacía el baile. Y competía con el club que estaba a 4 cuadras. Seguramente todos los barrios lo tenían, porque para que algo crezca parece que tiene que haber contraposición, el yin y el yang. Y entonces ese club crecía compitiendo con el otro, si era de un club no era del otro, pero el sábado iban a bailar, iba la señora, llevaba a la chica, y ahí se conocían, porque aparte habían ido a la escuela, la única escuela que tenía cada barrio si la tenía, y entonces después iban al club. ¿Qué hacían? Se conocían, le daban martes, jueves y sábado para ir a ver a la novia de 9 a 10:30 con la bruja de la suegra mirándolo. Se casaban por poder tener libertades y se quedaban en el barrio. Entonces todo ese grupo humano, ese entretejido social, cuando mi señora ahora venía
venía de otro lado, se instaló en el barrio, y agarra y dice, che, acá, ¿cómo se sacan el cuero? No, bueno, sí. Sí, pero vos no podés sacar el cuero a nadie porque son todos parientes, porque siempre hay un nexo, y después tiene que ver también la deformación o la formación de la distinta idiosincrasia, tiene que ver con las distintas migraciones que tuvo cada lugar. Principio del siglo, las migraciones gringa o gallega, gringa por italiano, el árabe, el paisano, el ucraniano, y después las migraciones del 50 por empezar a ver industria, las inmigraciones del 60 por esa revolución industrial, pequeña revolución industrial de las ciudades grandes, vino el cabecita negra, como decía el porteño, pero ese cabecita negra venía con trabajo, albañilería, era un mix. Y después vinieron las otras migraciones del norte, los gobernadores chaqueños, en especial los chaqueños, a su miseria más profunda, no le curaba la tuberculosis, no le daba de comer, aprovecharon y lo subieron a todo, lo subían a todo en un tren con pasaje de ida, sin idioma, con tuberculosis, no le faltaba. Yo me acuerdo de una gran pelea de Reutemann con... ¿cómo era? ¿Con Rosas? La hermana Jordán. Con Rosas. No, con Rosas. Bueno, con el gobernador de Chaco, que juntos. vinieron en un tren y él los volvió a subir al tren y los mandó de nuevo. Bien, para pero Chaco. había empezado esa movilidad, había empezado desde la última parte del proceso. ¿Qué hago con esta? La ponían acá, la ponían allá, la habían sacado de la tierra hace mucho, ya lo habían desculturizado del todo, ya le había metido todas las enfermedades del europeo, ya lo habían matado de hambre en 3 generaciones, gente que pesaba 30, 40 kilos, la tiraron a 3 cuadras de casa. Y los chicos íbamos armados tipo olla popular en un tacho de 200 litros porque quedaban mirando. No estamos hablando de 100 años atrás, No. estamos hablando 82, 81, 82, 83, 84, estamos hablando de esos tiempos. Se hacía un arco que no tenía una altura más de 1,20 m, 2 horquetas, un palo, rama arriba, papel en nylon, y ahí se vivía. Y quedaban con una mirada perdida, una mirada más que la dureza del nativo, no sé dónde estoy, qué me hacen. Y por ahí venían crecidas y claro, como todo, se va descartando, ese Rosario va descartando allá. Los barrios, la mayoría de los barrios están allá atrás de la vía, atrás de la calle, atrás de él, y entonces se va haciendo como puede. Si Rosario se hizo solo, los barrios se hicieron a la trompada. Y bueno, Empalme es un ejemplo claro, quedó todo allá atrás. Y bueno, ¿y a dónde mandábamos? Era allá. Mal, cuando había Rosario, entre otras características, cuando se hacía un loteo más o menos, porque el terreno ocupado, que eran de fulano, eran de mengano, 4 tirantes, 3 chapas, un camión y mandaron a Empalme. A Empalme como unos cuantos barrios, lo mandaban afuera. Sí. Sí, Bueno, después Empalme 17 inundaciones. Después se empezó a enviar a la zona de Avellaneda y Boulevard Segui, hasta Ruillón, hasta la circunvalación. Claro. Donde había un pedazo de tierra libre, ahí se mandaba la gente y que se la arregle. Lo despojo, porque yo integro o expulso. Que tenemos que ver socialmente qué queremos. Las dos formas van a estar, pero ¿en dónde? Como recibieron al gringo, como lo recibieron al gallego, está bien, pero ¿de qué forma? ¿Para qué? ¿Cómo? Entonces, los barrios periféricos de la ciudad de Rosario, en su gran mayoría, salvo cosas que el ferrocarril hizo Fisherton, y Fisherton no lo hizo para expulsar a nadie, era la élite de los ferrocarriles, fueron a Fisherton. Fue la estación, el barrio, la placita,
que todavía conserva... Y los trabajadores que estaban en un poquito más fuera. El laburante ferroviario, por ejemplo, el laburante ferroviario del Mitre vivían más cerca de refinería, vivían cerca más en Palma, industrial era el típico 100% ferroviario, industrial ferroviario, pero hizo una mención muy linda y me gustaría que la playa calle Gorriti y Vélez Sarsfield, vi una fotografía, creo que está en casa una fotografía de 1915, 1920, parecía calle Córdoba en los mejores momentos, los turbantes, el turbante, el kipá, el pañuelo negro, hay una fotografía que es impresionante, que era más todo tipo que venía, bajaba del barco y iba un inquilinato de los muchachos que les sobraba la plata, hacían los loteos, y entre la parte de hacer loteos y el inquilinato. Entonces todos los que venían, meterlo ahí adentro. Y después iban a ver si se iban metiendo tierra adentro. Casi que estábamos metiéndonos en el lejano oeste. Pero primero, todos los que fueron a cualquier pueblo de la provincia de Santa Fe o el sur de Córdoba, pasaron por donde esa parte de la historia. Creo que contar a vos, que vos sabés más que yo, por lo menos. A mí me llama, digamos, me interesa esto porque vos lo que estás describiendo es un proceso social, o sea, un proceso primero de construcción de ciudadanía o construcción de sociedad, y después, bueno, cómo eso se va transformando. De todas maneras, no existe en el mundo, digamos, una sociedad que no rechaza al inmigrante. Yo creo que eso es desde los viejos tiempos de los griegos, en que el que estaba afuera era el bárbaro, era el que venía, y generalmente te reducían a la esclavitud, pero siempre hubo un rechazo al inmigrante, venga de donde venga. O sea, el inmigrante, excepto que sea el inmigrante ilustre. O sea, el inmigrante ilustre, claro, que es el inglés, el norteamericano, el alemán. O sea, bueno, es casual que Sarmiento quería los anglosajones. Claro. El tema es que, bueno, que eso forma parte de un imaginario. Aquella frase de Sarmiento, ¿no?, que decía que la nieve contenía cultura, que era que él deseaba una Argentina. Una cosa muy, digamos, que caló mucho eso. El europeo no quería el sur, quería el más del norte. Tuvo un gran debate con el tema es que, bueno, que eso está... En realidad es interesante eso. Si bien nos vamos un poco del tema de los barrios, pero es interesante como concepto, ¿no? La nieve trae civilización, cuando en realidad la nieve es la que trajo la miseria. Claro. Es al revés. O sea, la explotación fue hecha desde el norte. En esa misma mesa se discutió si seguíamos con el castellano o hablábamos francés. Claro, sí, por supuesto. Se discutió profundamente. Hubo mesa de debate. Queríamos de Norteamérica, la revolución industrial de estilo norteamericano, la letra francesa, de los ingleses la banca. Y la construcción francesa. Es francesa. Sí. Ahora, igual, o sea, hoy se vive una situación muy irónica. En Estados Unidos se dice que para el 2030 o 2050 va a haber más población hispanohablante que inglesa. Y en Europa, en Europa musulmanes. Claro, y en Rosario nos esforzamos por usar la mayor cantidad de inglés posible. Si miramos la vidriera... El sueño de ser gringo. Después de la bomba atómica, el japonés teñido de amarillo. Y escuchando, claro. Incluso en épocas, digamos, del peronismo, años 40, 50 más, lo norteamericano tenía mucho prestigio. O sea, hubo directamente una movida muy interesante, digamos, del gobierno peronista por traer objetos norteamericanos. Bueno, ahí viene la estanciera, el jeep, las radios, por ejemplo, todos los barrios tenían pequeños talleres para fabricar radios. Y los barrios eran chalet americano, copiado de... El peronismo tiene toda una cuestión con la arquitectura muy variopinta, muy particular, ¿no? Porque tenés las escuelas, por ejemplo, en Barrio Belgrano tenés una, en la República de México, República de Nicaragua, que es esa construcción que no es norteamericana, es alemana. O sea, uno piensa, porque tiene tejas alemana, es folk alemana. Pero las casas, el plan Evita era colonial californiana. Esa es otra onda, por eso es variopinto. Y por otro lado, no estamos yendo mal, pero en el norte, en Tucumán, la Universidad Nacional del Tucumán era hipermoderna, está el esqueleto, quedó la hipermoderna,
muy al estilo europeo de las décadas del 50, con una construcción monstruosa, a la cual se iba a acceder con un teleférico, una cosa muy, muy impresionante, con un parque, con un lago artificial, y era lo mismo que se quería hacer acá en Rosario, en la ciudad universitaria, que es un invento peronista también del arquitecto Montes, en la cual era una ciudad dentro de la ciudad, algo muy norteamericano. Entonces el campus formó la Siberia. ¿Eso años 70 más o menos? No, años 50. Años 50 y una ordenanza y todo. Sí, en el 56 Sí, creo sí. que se dieron los terrenos para Claro. la ciudad universitaria. A mí no me gusta decirle Siberia, porque Siberia Tiene un montón de nombres, refleja la época en que le quedaba allá lejos, Sí, tiene varios era nombres. difícil llegar. Hoy está en el centro de la ciudad prácticamente. Sí, sí. Y ahí quiero plantear otra cosa. Los barrios que fueron creciendo así necesitaban transporte. Sí, sí. Por eso le pedí a Claudio que se quedara, porque él conoce mucho del transporte público de pasajeros. ¿Y cómo ha variado el transporte en Rosario? Bueno, no sé por dónde empezar a hablar, no sé. Para mí, yo viví la Rosario de la década de 1970 y para mí esa fue la época de oro de los ómnibus urbanos de Rosario, porque la ciudad estaba bien servida, teníamos muchas líneas de ómnibus y, o sea, podías identificar al ómnibus por el color, porque cada línea tenía su color. Incluso había gente que dentro de la misma línea, antes de ver el ómnibus, te decía que interno era por el ruido del motor. Y Los componentes. ¿Cómo? Los componentes estaban los dueños. sí, sí, o sea, cada empresa estaba formada por componentes. Por ejemplo, cada empresa, cada coche tenía dos dueños y así los dos dueños iban trabajando y la empresa, digamos que algo así como lo administraba. Me hace acordar el hecho lamentable de la línea B que chocó con un tren, creo que en calle Donado. Ahora escuché de que las barreras estaban levantadas, o sea que ahí ya hay un claro, ¿cómo se dice?, culpable. Pero la línea estaba hecha por componentes, así que cada coche tenía uno o dos dueños y la empresa no miraba los coches, cómo se administraban. Ese coche no tenía seguro, la empresa tomó pagó lo que tenía que pagar y así se fundió esa empresa. Es interesante lo que cuenta acá el compañero, porque en Buenos Aires estaba el mito de vender un tranvía, vos acá podías vender un colectivo. Claro. O sea, vos venías ahí, yo te vendo un colectivo, y era cierto, o sea, porque era como si tener un taxi, ¿no? Era toda una onda. Y aparte los dueños eran orgullosos de su colectivo. Sí, hay fotos. Y le ponían, los adornaban y le ponían luces de colores. Muy de carro también, ¿no? De los filetes tipo Sí, carro, sí, sí, ahí. muy de Venían de ahí. De que venían de ahí. Hace unos días hicimos un programa específico de Fisherton por los 135 años y nos contaba uno de los que participaba que él en la época con la B llegaba más rápido a Fisherton de lo que llega hoy con las líneas modernas. Y hablando de eso, escuché de que querían un sistema rápido del barrio al centro, por eso se crearon las líneas Expreso A Alberdi, la línea hacia Alberdi al norte, la línea B hacia el oeste y la línea C hasta el sur, hasta el frigorífico, zona sur. Eso también tiene que ver con el meollo de la cuestión del transporte. Como la Argentina se hizo tipo rayo de bicicleta para ir a buscar recursos, la ciudad de Rosario también. Y tiene que ver, son las troncales. El pasajero, para que una empresa funcione bien, tiene que tener muchos pasajeros kilómetros. Cuanto más pasajeros por kilómetro tengo, mejor me da. Hay empresas que dan mucho y hay empresas que son deficitarias. Algún día vamos a charlar sobre eso solo. Pero todas esas troncales, miren ustedes, la mayoría de esas troncales en su tiempo fueron conocidas como Ruta Rey, porque son predecesoras todavía a la ciudad crecida. Esas calles ya estaban.
Rondó Alberdi, ya estaba. Juan José Paso, ya estaba. Los pueblos que venían, cuando traían hacienda, cuando venía el carro gigante, los 200 vacas cargándola para el lado de Córdoba, venían por Rondó, porque comunicar pueblo del norte, el primer pueblo del norte era Alberdi. Pero bueno, venían por Rondó, pasaban el arroyo Ludueña, cruzaban, iban por Juan José Paso, Ruta Rey, seguían derecho y iban para Córdoba, porque Córdoba ahí hace una intersección al final con Juan José Paso, pero la otra que era Córdoba. Para el otro lado que era San Martín o Mendoza. Eran todas, la ciudad se fue formando alrededor de donde pasaban las vacas y donde pasaba el movimiento. Distinto que otros lugares donde se planificó una ciudad, vamos a hacerla de esta manera. No, acá pasaba una calle por acá, pasaba la gente por acá y le empezaron a poner casa alrededor. Y después, bueno, los loteadores, muchas veces tuvimos una pelea grande con los loteadores de Funes, pero la historia de los loteadores, histórica, en Palma y Granero, está en los mapas del 27, del 28, está marcado el arroyo Ludueña, por dónde va, y está el loteo arriba, así sin antifaz se lo pusieron. Está el loteo arriba, dibujado por donde pasa el arroyo, pero está la calle tal y tal, y te vendieron los terrenos ahí arriba. Siempre se quiso comprar barato y vender caro, el principio del comercio. Bueno, así nos está yendo como sociedad. Y así hay muchas zonas habitadas en zona inundable. Pasa eso, en este momento tanto hablamos de ecología, nosotros estamos hablando de los humedales y de la ecología cuando alguien prende fuego a la isla y el humito me pica el ojo izquierdo. De los humedales, los cataplines, no me interesa. Se lotearon el 90%, en la cuenca baja del Ludueña se lotearon el 95% de las lagunas, loteada. Entonces vos tenés los loteadores buenos, rellenaron la laguna y por lo menos no te vendieron adentro de un pozo. Pero esa cuenca que se arma en esa laguna, esa agua que tenía que caer ahí, va por otro lado y inunda otro. Y va aumentando el caudal y cuando llega abajo viene el río. Y eso son los buenos. Y los malos le dijeron, esperamos una sequía. Le ponemos una buena entrada, 4 palmeras, 3 nenes rubios en triciclo saludando, un tobogán y cómprelo y viva feliz. Y la gente se traslada a ese lugar y hasta te venís rubio. Pero cuando llueve te ahogás. Y después, claro, hay que formar algo, se pelean con el intendente que le toca. Y tiene razón, porque ese intendente o el anterior fue cómplice de esa venta, ¿no? Estaba pensando en el sistema de AutoCAD que tan útil es y que hace tanto daño hace, ¿no? Que es el que proyecta todos estos loteos y todo eso con estos esquemas de vida que después no son ciertos por otra parte, ¿no? Sí, igual, o sea, es una herramienta más que nada. Pero una herramienta maravillosa. La idea, digamos, particularmente con las inundaciones en Rosario hubo 2 soluciones importantes. Una, por supuesto, la más impactante, que la presa retardadora. Pero, por ejemplo, Caballero, en los años 90, termina Los Emisarios, que era una obra muy importante que habían empezado en la época, los años 70, los militares lo paran. El emisario 9 y el otro no me acuerdo, y el 10. Bueno, esos se terminan y, por ejemplo, todo lo que sea la zona de barrio Parquefil, toda esa zona ni se inunda más. Y si llegaba hasta ahí el agua. Todo lo que era, digamos ya, la zona de la cerámica, barrio Cristalería, todo eso, el agua llegaba hasta ahí y dejó de llegar. Bueno, acá tenemos a uno de los integrantes de Numaín. Son dos cuencas diferentes, pero sí, en eso estamos. El emisario 9 y el 10, nosotros lo estamos viendo del otro lado, porque cada cañería que se hace en realidad aumenta la velocidad de escurrimiento y me trae el agua más rápido. Yo no me pongo contento, pero tengo que ver que el emisario 9 y 10 son muy buenas, llega a una cuadra de mi casa. Claro. De 10 kilómetros vienen, pero no solo eso, hay toda la cuenca ludueña tiene casi 80.000 hectáreas y como digo,
le preguntaron ahora me voy a acordar, hace 100 años, cómo había que hacer para sacarle la humedad a la pampa. Si estamos en la pampa húmeda, tenemos humedad porque hay humedales. Si le sacamos los humedales a la pampa húmeda, no vamos de la pampa húmeda, hay que poner otro nombre. Y esa fue el lograr más terreno. Primero poner vaca, después siembra directa, entonces cada vez impermeabilizamos más. Y después metemos ser humano, metemos más ser humano y ¿qué hay que hacer? Tirar el agua. Hay 3 obras importantes. El aliviador 2, el aliviador 3, la represa, faltan 4 represas. Para sanear la cuenca del Udueña hay que hacer 4 que no son grandes como esa, pero lo que tienen que hacer, se hizo una represa en el 91 y ahora alegremente le hicieron 2 planes de vivienda adentro, dos barrios privados, adentro de la represa. Uno lo ve y dice, sí, pero esto pasa ni en una película de... No, pero aparte uno va por la ruta, por la autopista, cuando está llegando a Kentucky, que está lindo y hermoso y vale $500.000 cada terreno, enfrente, que compraban hectáreas, porque no se puede hacer nada, pero podía usarlo, se podía comprar hectárea a $30, $40, seguro que lo iba a comprar, no sé cómo es, vos la mirás así, movieron 500.000 metros cúbicos de tierra. 500.000. Y aparte, si ves los proyectos de autocampo, vos ves, y Holanda, entrada, salida, pero acá ponen todo esto, y cuando venga el agua, el problema de los que viven más abajo, de nuevo, hagan otra represa más arriba. Igual, yo creo que la ciudad de Rosario no se construyó en torno a la infraestructura, o sea, creo que fue al revés. Si uno mira, por ejemplo, o sea, acá Claudio decía que era historiador, en realidad yo soy arquitecto y arqueólogo, no soy historiador en sí. Pero cuando uno mira arqueológicamente y arquitectónicamente la ciudad, ve que las casas acompañaron la topografía. O sea, es raro que en un barrio haya mucho desnivel entre el umbral y la calle. Habrá obviamente en algunos lugares. Pero no hubo, digamos, excepto en alguna zona del área central. Ustedes, por ejemplo, empiecen a caminar por Santa Fe o por la misma calle Córdoba, y la calle se fue copiando el relieve. Entonces, como que no invertimos mucha plata en rellenos, ni en montículos, ni en zanjeos, no. Pero aparte Rosario, cuando se fue desarrollando, se creó primero la villa, los pueblos, pero después metieron el ferrocarril y el tren nos dividió. Sí, o sea, el otro lado de la vía... El tren estaba antes. El tren no, la villa era una cosa, la villa Rosario fue una cosa. Claro, pero por ejemplo Tablada y Rosario la dividieron con el tren, con el... Belgrano, la estación Rosario Central Córdoba, Sí, que fue a todo lo largo de la calle 27 de febrero y que fue una división. Y en Echesorto ustedes tienen Rosario Oeste, que también es una división, porque para pasar esa vía no tienen tantos cruces. Y estaban las vías del Veramújica. También. La de Paraná, bueno. también, la de Paraná esa, la otra que está más allá para el lado de Rullón, hay otra vía. Pero también. siempre lo enfrentamos a un dilema y quién nació primero, la gallina o el huevo. Vamos a hacer esto lejos para no molestar. Lo hacemos después como para que quede cerca, vamos a vivir cerca, lo rodeamos y después nos molesta porque hace ruido, porque hace lo que sea. No estoy diciendo a favor de nada, pero la gente se fue a vivir al lado del ferrocarril después que salga el ferrocarril. En realidad, fui un puteador de muchas cosas, pero a veces uno encuentra la realidad. No, nosotros hicieron... Bueno, es el gran drama de los aeropuertos en todo el mundo. O sea, los aeropuertos se hacen lejos de la ciudad y después la ciudad invade para estar cerca del aeropuerto. Y después se quejan de los ruidos del avión. Sí, bueno, el tema, o sea, eso, yo prefiero hablar antes que de fechas y estas cosas que son muy tentadoras, ¿no? Pero la gente no vive de acuerdo a efemérides, sino que vive de acuerdo a procesos. Nosotros ahora no sabemos qué fecha está pasando hoy, qué pasó hoy, qué después será señalado. Yo lo que creo que Rosario es variopinto. O sea, por ejemplo,
Saladillo no se crea en función del ferrocarril, por ejemplo. Claro. Pero sí Fisher, ¿no? Refinería se genera en función de un lugar geográficamente apto para hacer una refinería de azúcar, pero también es el lugar donde se generan los talleres centrales del Ferrocarril Central Argentino. O sea, hay un complejo que da mucho trabajo. O sea, hay mucha gente que va a trabajar. Además, la primera villa rosarina documentada, el barrio de Las Latas, en el Cruce Alberdi. O sea, ¿Barrio? Barrio de Las Latas, en el Cruce sí, Alberdi. sí, Ahí había una laguna, por ejemplo, que sale... Hubo dos barrios de La Lata, porque también tenemos el barrio de La Lata en zona sur. Y sí, digamos, es un barrio viejo, o sea, estamos hablando de 1889, 90, un barrio viejo. Pero está muy documentado, o sea, es como que las cosas que pasaban ahí eran como el escándalo, porque, imagínate, era en un rancho de lata en esa época, era, por ejemplo, la revista Monos y Moná, de acá de Rosario, como que se burla incluso, pero siempre diciendo que son trabajadores, eso es interesante. Dice, mirá cómo viven, se burlan, dice, mirá los lateros, pero son trabajadores, o sea, es el ejército de reserva para ir a trabajar, pero mirá cómo viven. Yo vine de Buenos Aires en el año 60 y vivía en Montablada pegado a Villa Manuelita. Claro, sí, y sí. la Villa Manuelita era de Las lata. latas, sí, sí. Pero mis compañeros de la escuela eran todos de Villa Manuelita, de la escuela primaria, y yo iba a tomar la leche en la casa de ellos y hacer la tarea, y eran laburantes. Sí, sí, sí. No tiene sea, nada que ver pero con la violencia que hay hoy. No es otra cosa. La otra cosa. construcción era según lo que tenían. Por supuesto. En Empalme, el coso eran las cajas de madera de Grisdales y se hacía el ranchito con madera. Después venían de Santa Clara, estaban las cosas, entonces ese coso de madera se lo revestía en lata, se abría, se martillaba y se enchapaba todo, era de lata. Lo que estamos diciendo, mi bisabuelo llega a Empalme, a donde vivimos nosotros vivimos en Isabel la Tranquila, en 1885. A los hijos, cuando se portaban bien, los subía al carro y lo llevaba a conocer Rosario, a pasear Rosario, lo llevaba a pasear Rosario. Sí, también, o sea, hay una cuestión, esto de la inmigración, ¿no? De cuando llegaron, cuando vinieron. Se ubicaban también en los lugares posibles. O sea, había Pasa por ahí. lugares posibles. Realmente los lugares posibles eran los lugares sin dueño aparente. O sea, ¿y quién del ferrocarril quién se va a quejar? Entonces, se ocupaban esos espacios. Después, con el tiempo, empezaron a aparecer... 60. No, estamos hablando del viejo Rosario de 1900. O sea, los aluviones, digamos, inmigratorios, Rosario es una ciudad aluvional, aluvión inmigratorio, ¿qué hacen? Bueno, viene una cantidad de gente. ¿Dónde vaya a vivir? Bueno, Arijón encuentra y dice, vamos a armar unos conventillos, los 40 cuartos. Lo vendían. O sea, Avión vivo, no era que vamos No, a meternos- seguro. No, pero no. vos imagínate, vos venís de Italia o de España, no tenés un mango en el bolsillo, te desembarcaste del barco del tren, ¿de dónde voy? Eso también generó todo un negocio, que el conventillo, pero un negocio, cuanto menos inversión mejor, generó pequeñas casas que se podían comprar, pero también generó un gran loteo. Por ejemplo, en Rosario se inventa el pasillo. El pasillo es un invento rosarino. O sea, el tener el lote, dividirlo, hacer un pasillito de botón, porque Arijón lo inventa, entre otros, obviamente. Los porteños también dicen que había, pero es la misma época. Pero yo creo que digamos, responde a la lógica de la inmigración. Che, bueno, mira, viene el viejo, viene de allá de Italia, el que iba a ser abuelo. Tiene su familia, tiene sus hijos, bueno, los hijos tienen hijos, los hijos tienen hijos de su vida, bueno, y el tipo, bueno, ¿y qué hago? Y bueno, hace el pasillo y le hago la casita atrás. Entonces, antes había una huerta, una quintita, después una casita. Ese es el origen del pasillo, o sea, de un lote de 866, largo, profundo, hasta el medio de la manzana, lo dividió. ¿Qué pasa? Pero al comienzo, la gente en general tiene un imaginario sobre la inmigración muy, ¿cómo te puedo decir? Muy ingenuo. Yo creo que debe haber sido una época feroz, sinceramente, feroz. Muchos crímenes, la policía brava, apaleando, todos criollos, la policía era toda criolla. Con una gran intolerancia al inmigrante. Totalmente. O sea, lo que nosotros leemos en la revista, burlonamente o burlescamente, Caricareta, Monimona del Mosquito, Gestos y Muecas, porteñas o de acá, le hacen hablar a los italianos recién llegados un cocoliche que nunca hablaron. Claro. No hablaron nunca. ¿No era así? No, es un invento de las revistas.
el periodista escucha y reproduce, pero reproduce burlonamente. Burlonamente. Los italianos se esforzaron mucho en dejar de hablar italiano, muchísimo, y más en la década del 50, más moderna, se esforzaron muchísimo. Ellos querían integrarse, los judíos también, los españoles por supuesto tenían su idioma, los croatas se esforzaron mucho, pero sí se reservaron el asociacionismo. Eso se lo reservaron. En el caso de los italianos con las familias, familia Brucesa, la familia, ¿verdad? En el caso de los españoles también la familia, los judíos con la asociación israelita, que es del año 20. Yo tuve la suerte de restaurar la sinagoga, el templo, muy interesante. Es una cosa que a lo mejor no todo el mundo de la colectividad lo conoce, pero se recuperó una cosa muy importante de ese templo, que era el brillo del revoque, que copiaba el de la mezquita, no me acuerdo, la de Jerusalén, no me acuerdo dónde era. No la mezquita, perdón, la sinagoga. Tenía que tener un brillo porque reflejaba el sol. Y algún rabino dice, vamos a pintarlo, y la pintaron. Entonces se recupera eso, que es una cuestión simbólica muy importante. Porque eso quiere decir que al amanecer se reflejaba en el templo la luz del sol. Y estaba en los documentos. Pero bueno, eso aparte. Lo que sí hubo, digamos, fue una época para mí que la adaptación debió ser terrible. Porque no es cuando uno va a París, qué sé yo, con ya de clase media, medio que habla algo de francés o inglés, sabe más o menos cómo entrar, conoce la Torre Eiffel. No, acá era gente del campo que iba a la ciudad. O sea, el choque en verdad esa gente no sabía de dónde venía esos gringos y esos gallegos. Que conozco y hablo. Conozco casos que vuelven. El gringo, no hace mucho, el viejo gringo vuelve a Italia. ¿Y qué tal? Él había estado en el pueblo tenía una cuadra, lo subieron un día en un barco y del barco vino a América. En su cabeza no vio el mar, no vio el mapamundi, salió del pueblo de Catanzano y lo subieron en un coche y vino a América. Y está acá en Empalme. Pero Empalme es la provincia, un país, Empalme. Entonces fue, don Giuseppe se fue a Italia. ¿Y cómo fue esto? Bien, aparte, hablando, no el idioma, como es, hablando el dialecto. Bueno, volvió después de 60, 70 años. ¿Y cómo estaba todo? Igual. No. Y aparte dijo, ¿y fuiste a ver toda Italia? Sí, fuimos ahí, me llevaron a ver el estadio me lo decía medio, nunca aprendió el castellano de todo, nunca me lo contaba y dice, hay el estadio de fútbol ese todo roto que hay ahí, lo llevaron, sí, es más sí. Y después fue ahí a ver, ya de la familia no había nadie. Y había los chicos que me decían que eran los sobrinos, ma io non le capito niente. Claro, O sea, no le entendía, hubo una adaptación. No le entendía el italiano a los italianos. Claro, porque él se fue con el dialecto. Claro, y el italiano no es otra cosa. Y después, ahora están hablando italiano. Y él no, o sea, que acá no entiende nada, allá tampoco. Lo llevaron y no sabía dónde venía. Es medio muy... Ese digamos, la marca del que migra. O sea, si nosotros ahora nos mudamos a Japón, probablemente para trabajar, vamos a tener que adaptar. Porque imaginemos que esto fue de un país como Italia, como España, de regiones no atrasadas, pero sí con muchas ganas de progresar. Si se lee un libro muy interesante que se llama La Argentina que yo he visto, de un español, es terrible con el proceso inmigratorio. Terrible. Por empezar, dice algo que el censo lo delata. Los inmigrantes que nosotros conocemos acá en Argentina, es lo que quedó. Es lo que no se volvieron. Se volvió una inmensa cantidad. Claro, eso inmensa cantidad. Entonces, lo que quedó fue lo que formó esta Argentina aluvional. O sea que hubo mucha gente que hizo la plata, se guardó la plata y volvió. Un ejemplo son las 70 maestras que trajo Sarmiento, que se quedaron 17. Sí. O sea, de 70 a 17 se quedaron en Argentina. Yo creo que el problema
la inmigración es un proceso mundial. Se han ido a Norteamérica, los italianos también, no los españoles, los italianos, se han ido a Norteamérica. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hubo toda una transferencia de gente que buscaba otra cosa. O sea, no era la miseria total, que obviamente había, pero no era la miseria total, sino una especie de ingreso a un nuevo sistema, que era el capitalista, en el cual, si yo invierto, recupero. No era el sistema feudal, que yo agarro para comer y nada más. O sea, yo puedo tener una ganancia y volver con una ganancia. Eso es un pensamiento nuevo que se mete en Europa en las campiñas. El señor feudal dice, y bueno, se está aprovechando de mí y se puede ir a Argentina. Imaginemos que Argentina, para el imaginario, era la tierra del pan, la canasta de pan, le decían. Era un lugar, Argentina es un lugar donde jamás se ha pasado una hambruna. ¿Ha habido hambre? Sí, pero no hambruna. ¿La hambruna qué? El que tiene plata y el que no tiene plata tienen hambre, no hay comida. Es distinto, acá nunca tuvimos hambruna. Sí hubo gente con hambre, pero nunca hambruna. En Italia, España, lo que fue la década del 30 en España, se morían de hambre todo. Cuando estaba Mussolini, que hubo una miseria terrible en Rusia se comían los chicos directamente, pero servían la comida y decían, una albóndiga sola, excelencia, porque no hay más. O sea, imagínense eso, que el gobierno no pueda comer más que una albóndiga. Entonces, eso acá no lo tuvimos nunca. La época en que Perón mandó a España, el barco con pan, cebada. con trigo. Entonces, acá, de eso, allá no había para comer, acá nos quejábamos de comer pan negro, pero había pan negro. Lo que pasa es que también hubo una sequía, hubo todo un tema. Por eso, pero había había pan. La langosta también intervenía, que era jodido, la langosta era terrible. Pero yo lo que voy es que hay un imaginario de la inmigración que también, ojo, lo reflejó la ciencia. Eso del crisol de raza, que un invento de Gino Germani de la década del 60, el crisol de raza, como que, bueno, se fundieron los metales y dio un bronce. Mentira. O sea, no hemos peleado durante décadas. Y el gringo y el criollo, y lo que pasa es que el gringo es miserable, y el gallego es bruto, y el francés aprovechador, y ¿entendés? Esa onda es muy argentina. Te consulto algo, porque me gustó mucho un libro que leí de la familia Fagnani, de los que hacían los fideos en Mar del Plata, Fagnani hermanos. Creo que son empresas que ahora ya no son más de familia. Sí. Pero un libro me gustó de Mar del Plata, habla de la última inmigración italiana que tuvo en Mar del Plata y coincidía con Rosario, decía que ellos habían recibido los últimos inmigrantes que venían ya con un destino fijo, porque cuando hablan, por ejemplo, tengo el ejemplo de Mar del Plata porque es una ciudad que viví, que la banquina del puerto, Chichilo, todo esto que es tan turístico, fue de esa última migración italiana. No sé si en Rosario tuvimos así en la década del 60, creo que tuve una última camada italiana. Los italianos después de la guerra. Después de la guerra viene los ingenieros. Esa fue la migración de los ingenieros. Claro. No era no era los que vivían para el sur. No, eran otros. Estos más no venían de punto. Ellos son ingenieros. Aparte con el famoso personaje del ingeniero recibido en Italia. Era así. Sabían un poco más, pero venían con toda la info. Pero eran laburantes igual que los otros. Tenían, ojo, la guerra yo creo que desarrolló también un estado de supervivencia en los italianos e italianas en esa época, también bastante brava. Claro. O sea, te consulto esto porque en Echesortu, que era el tema, me acuerdo de ser chico y qué sé yo tendría 8 o 9 años y chicas de 20 años que eran italianas, me acuerdo. No, hubo también una micromigración constante, no hay país que no tenga un goteo de idas y llegadas. O sea, porque nosotros que pensamos, después que se fueron que vinieron los gringos, ya empezaron a venir los paraguayos. Siempre hubo paraguayos, siempre hubo bolivianos, siempre hubo chilenos, siempre llegaron hubo. Para hacer la segunda fundación de Buenos Aires, estaba lleno. O sea, siempre hubo ese intercambio. Yo lo que voy es del imaginario, ¿no? Del imaginario. Por ejemplo, los españoles, nosotros decimos los gallegos son brutos, un imaginario popular. Sin embargo, en España, digamos, entre los mismos españoles, el defecto no es, esta rusticidad que le damos los argentinos, sino la envidia. La envidia, ya lo dice José Camilo Cela, por ejemplo, un escritor que describe muy bien. Gallego. Describe muy bien, la envidia es el motor español.
¿Por qué? Porque se contrapone con el viejo concepto de honor de la nobleza española. Que el tipo, por medio que le decía, que se comanda y te clavaba una puñalada. O sea, esa onda, en lo popular, en los pueblos, es la envidia. Entonces la envidia como motor, lo describe Cela, como que... Camilo José Cela. Tipo, digamos... Había que superar al otro. Claro, y en lo que el otro tiene, hay que tratar de destruirlo. O sea, como la envidia, o sea, como un motor social complicado. Eso acá no se recibió nunca, porque no podés traer tus propios principios fácilmente de otro lado. No puede venir un japonés acá y, bueno, le va mal con la tintorería y se hace el harakiri. No podés, ¿entendés? No te podés suicidar así como así, porque no traes la vergüenza. Y acá no trajeron la envidia. Entonces, es como otra cuestión. Se rompió también la solidaridad del mismo pueblo, porque todos conocemos que han venido, bueno, hay en Echesorto los de Gangui, por ejemplo, los ganguitanos han venido de distintos lugares, los sirio-libaneses también, pero se conocían entre ellos. Eso se rompió, porque ¿cómo sostengo una solidaridad europea o digamos de Medio Oriente o de donde venga? ¿Cómo la sostengo en una ciudad cosmopolita? Si me enamoro de un español se enamora de una turca, o un griego se puede enamorar, que era enemigo mortal. Yo conozco un griego que se enamora de una chica que era turca. Pero sí tiene que ver históricamente. Son tiempos diferentes. El ciervito se junta con muchos ciervitos porque tiene miedo. El elefante anda solo porque es grandote. Les tengo que pedir perdón. Sí, Estoy tan atrapado que recién miro la hora y son 21:20. No estamos pasando tenemos, no. A las 21 tendríamos que haber hecho la tanda. Y si no, nos cortan los víveres. Entonces yo le agradezco a Blasina la paciencia que me tiene siempre. Y vamos a pasar la tanda. Ven. Y bueno, y seguimos después. Todo bien. Hora de vender. Inicio de espacio publicitario. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Son solo 6 pasitos. 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Jugalo. En Agencia Bertelli, Supermercado La Gallega, Eva Perón 7605. Pregunta por las promociones vigentes. ¿Sabías que la vidriería es Deco para tu hogar? Lámparas de sal, budas, espejos redondos con marcos de hierro, mamparas de vidrio súper novedoso, mesa con vidrio líquido, todo en mosaicismo. Web lavidrieriarosario.com. Estamos en Mendoza 1783. La Vidriería. Somos mucho más que una vidriería. Lavadero de ropa, agua y jabón. Cuidamos su ropa con productos de primera calidad. Retiramos y enviamos a domicilio sin cargo. También servicio de tintorería. Eva Perón, 8736. Teléfono 45 17 299. Aceptamos transferencias y efectivo. Lavadero de ropa, agua y jabón. ¿Vas a promocionar tu empresa en vía pública? Pensá en Medios Litoral. Planificamos, implementamos y medimos la audiencia de tu campaña. Carteles gran formato, pantallas LED, carteleras sextuples, carteles ruteros en todo el país. Medios Litoral. Te lo hace fácil. Promociona tu empresa. Más info en medioslitoral.com.ar. Bazar Gastronómico del Mercado. Línea industrial con equipamiento de vajilla, mantelería y cubiertos. Línea hogar completa. Consultas al 156 93 29 29 o visitanos en Wilde 461. Estamos en Facebook, Bazar Gastronómico del Mercado. En Bazar del Mercado apostamos a más. Ahora juguetería, librería y accesorios. Acá, en Bazar del Mercado. Encontrá todos los juguetes en Juguetería Marruecos. Te esperamos todos los días en Mendoza 6450 Rosario y Jugueterías Madagascar en sus dos direcciones. Sarmiento esquina El Orza y su nuevo local, San José esquina Moreno. Funes.
Heladería Twinkie, el helado artesanal de Fisherton. Elaboración propia, gran variedad de sabores, de cremas y frutales. Cafetería todo el año, tortas heladas, bombones escocés y suizo. Desde 1974 en Fisherton. Delivery 451-3232. 451-3232. Te esperamos en Eva Perón 7718, casi Donado. Seguinos en las redes como @heladería Twinkie. Twinkie, el helado artesanal de Fisherton. Emergencia de gas, emergencia de agua. Somos MG Mantenimiento. Realizamos todo tipo de obras y reparaciones integrales para particulares, consorcios y empresas. Un equipo calificado dirigido por el técnico gasista matriculado M1, Marcelo González. Seguinos en nuestras redes, Instagram, MG-mantenimiento-1970 o a los números 341-5403-001 o 341-25-159-62. MG Mantenimiento. Guma Fisherton, imprenta digital láser en alto volumen, copias, impresiones en full color, lonas, vinilos, gran formato, tarjetas gift card, ploteos, planos. Guma Fisherton. Además, rotulados, escaneo de planos, sellos, corte y grabado láser, impresiones de merchandising, librería artística, comercial y escolar. Guma Fisherton está en Avenida Eva Perón 7771 entre Colombres y Juez Subiría. Teléfono 451-9339. De lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18. Sábados de 9 a 12 horas. Guma Fisherton. Podés pagar con billetera Santa Fe, tarjetas de débito, transferencias. Manda tu material a contacto.fisherton@casaguma.com.ar. Para una mejor impresión, Guma Fisherton. Estudio Gótico. Desde 1998, 25 años. Haciendo magia a la realidad. Grabamos y editamos eventos festivos, culturales, publicidades y películas. También digitalizamos y restauramos filmaciones antiguas. Contacto por WhatsApp 3416-08-5554. Estudio Gótico. Hace magia a la realidad. Química Fisherton. Sistema de tratamiento para piscinas. Artículos de limpieza sueltos de primera marca. Nos ubicamos en Eva Perón 7761, casi esquina Juez Subiría. Llámanos al 451-6436. Química Fisherton. La mejor opción para la limpieza de tu piscina y hogar. Fotografía profesional para todo tipo de eventos. El Signo Producciones. Trayectoria, seriedad, precios acordes y promociones imperdibles. Comunicate con nosotros. WhatsApp 341-3556-008. 341-3556-008. Redes @El Signo Producciones, donde sus recuerdos están en buen lugar. Estamos de vuelta. Fin de espacio publicitario. Los temas que marcan tendencia. Solo aquí. El Signo 106.5. Multiplataforma. Radio, TV, noticias. Bueno, hay algo que es una norma. Las cosas interesantes pasan durante la pausa. Siempre cuando el público no escucha las cosas que pasaron. Es tal cual, pasa eso. ¿Por qué no volvemos un poquito para atrás y nos contás esto de que la ruptura que hizo Rosario con las culturas que vinieron de aisladas y que acá se integraron? Claro, o sea, yo un poco lo que... porque esa es una particularidad bien rosarina. rosarina. Sí. Por empezar, vamos de épocas muy profundas. El primer monumento a la bandera, que en 1876, lo hace un italiano, no lo hace un argentino. O sea, recuperan la bandera nacional un italiano, el ingeniero Grondona. Había obviamente más gente, pero el tipo dice, no, mirá, este proyecto yo tengo.
O sea, ya hay, el tipo no generó una columna, bueno, Garibaldi no estaba en ese momento, pero como símbolo, pero podía haber hecho otra cosa, Rómulo y Remo. No, el tipo levanta un monumento a la bandera. El tipo, los italianos siempre y los españoles siempre aportaron mucho, integrándose. Bueno, la ruptura que acá, decía Claudio. Bueno, yo profesional. Sí, bueno, pero contraté de arquitecto y entendió mi mensaje, porque eres capaz. Bueno, sí, no, pero aparte el tipo era, Grondona era un tipo de la municipalidad, pero lo hace como privado, no lo hace como ingeniero municipal. Él lo hace como, es más, el tipo se juega y dice, bueno, voy a conseguir donaciones, se lo niega, por ejemplo, Tucumán dice, no, un privado no puede hacer un monumento a la bandera, tiene que ser un Estado. El tipo. Pero lo que voy es que Rosario siempre, dado la llegada de inmigrantes, los asimiló. Somos como los chinos, viste que le venían los mongoles y terminaban siendo chinos. Venían los pueblos y siempre terminaban siendo chinos. Acá como que terminaron siendo rosarinos. Cuando llega el aluvión, justamente lo que deja de lado el inmigrante es los conceptos locales de europeos. O sea, recién hablábamos, que los españoles, por ejemplo, Camilo José se habla de la envidia como un factor, digamos, social importante. Yo tengo la envidia de mi vecino y por tanto mejoro por la envidia. Sí bien puede ser una cuestión literaria, pero eso se deja de lado. O sea, se deja de ser español en el sentido que voy a tener ciertas vinculaciones españolas con otros españoles para empezar a vincularme con un turco, con un alemán, un judío, lo que sea. Entonces yo me empiezo a vincular con otra gente, generalmente en un barrio. Bueno, obviamente también en el centro, pero generalmente en un barrio. Entonces los barrios empiezan a hacer esas formaciones de convivencia por la necesidad. Entonces, ¿qué nos queda de eso? Justamente el hecho casi imposible de segregar. Nosotros no tenemos ítalo-argentinos o un Chinatown, no lo tenemos. Y han venido chinos y han venido italianos, pero no tenemos el Chinatown. Entonces, le resulta muy imposible, por ejemplo, a un chino que tiene un supermercado chino, armar un barrio chino, le resulta muy difícil. Y eso que tienen plata algunos. Y en Buenos Aires hay Chinatown. Pero es comercial, no es social. Claro. Es comercial. Bueno, pero lo armaron. En Rosario no. En Rosario no se puede armar. Pero creado en otro tiempo histórico, político, filosófico del chino. El chino cuando hace Chinatown en Estados Unidos, eran los chinos que lo tenían para hacer el ferrocarril. Ferrocarril y eran esclavos. Y entonces no prendían nunca y lo tenían. Y si no se juntaban, ¿cómo hacían? Es distinto al chino que vino acá por el supermercado, con un manquito en el bolsillo. Sí, no, es otra cosa. Son tiempos diferentes. Pero es como que la ciudad, por lo menos Rosario, que es Buenos Aires, tiene una gran capacidad de digestión de esas diferencias. O sea, como que yo no sé si los europeos tienen tanta referencia al apellido, por ejemplo. Si una persona que tiene un apellido con demasiadas consonantes, ¿de dónde viene ese apellido? Pero hasta hace 40 años atrás se sobraba. Bueno, incluso despectivamente. Yo lo veía con mi tía abuela. Mi tía abuela, gringa. Y el sobrino más lindo era rubio, alto, lindo. Y yo me acuerdo, yo era chico. Y estaban todas, habían ido a tomar el té. Y estaban, y Luisito, como que me está gustando por Luisito, se puso de novio. ¡Oh, qué bien, Luisito! ¡Qué bien! Todas las viejas gringas, sí, Luisito. Y dijeron, ¿y qué tal la chica? Y la tía más rubia, cosa, dice, buenita. Limpita, dijo. Sí, limpita, dijo. Claro, hoy me enviaba. Claro, dijo, limpita. Pues, ¿qué va a decir? Que vos sabés que para que limparte a un chico de 9, 10 años, porque uno ya estaba en esa, pero el concepto que había sido, limpita, dijo todo, hija de su madre. Y después están las adaptaciones, o sea, la adaptación del inmigrante al contacto directo inmediato, que es generalmente en el mercado o en el mismo barrio, debe haber sido terrible. O sea, hay italianos que yo conozco que han dicho, acá en esta casa no se habla más italiano, se habla la Castilla, como decían. La Castilla. Se habla acá, se habla español. ¿Por qué? Porque deben haber sido burlados por ese idioma. ¿Cómo le habla así? Yo conocí un caso de un vecino, ya obviamente fallecido, muy grande,
Y iba siempre con la esposa, porque la esposa pedía y él pagaba. Se ve que era una costumbre familiar, o a lo mejor la esposa compraba, entonces la mujer nunca había hablado del todo bien el español. Se decía, buongiorno, olio, aceite. Y el marido dice, vieja bruta, dice, La escarmentaba. tanto año acá en la Argentina, dice olio, se dice aceite. Se dice aceite. Nunca había podido aprender, porque está en una cuestión fonética también, no es fácil. Pero es burlado en el Martín Fierro. Hay Por una. supuesto. Bueno, pero Martín Fierro es una cuestión. Dice el gringuito cautivo que Sí, siempre sí, hablaba del el barco Papolitano. y lo ahogaron en un charco Sí, por sí. causante de la peste. Ah. Sí, José Hernández fue Lo ahogaron en un charco por causante de la peste. O el Papolitano. Y después se consuela, decía. Tenía los ojitos celestes, decía Sí, pobrecito, sí. porque ya estaba. Bueno, ya lo habían puesto. El imaginario del ojo celeste, cuando vos lo traes acá, criollos, que tenemos el imaginario del gaucho, los norteamericanos, por ejemplo, le llaman rednecks, que son los campesinos, son rubios de ojos celeste, pero con el cogotito colorado, rednecks, Claro. o sea, cogote colorado, cuello colorado. Y los italianos son los terroni. Los campesinos, los terroni, son rubios, ¿entendés? Son rubios. Pero Y en- están quemados. Están quemados, pero son rubios de ojos celeste. Y en España es, digamos como una cuestión folclórica, los que tienen la cara verde, que son los descendientes de moros. Claro. Entonces hay mucha Aceituna. poesía, sobre todo Cantejondo, alguna poesía más antigua, barroca, que habla de un hombre que quiere seducir a una mujer y la mujer se enamora del color verde aceituna. O sea, el color aceitunado, eso es moro. Entonces, eso acá nunca se consideró. O sea, nosotros hemos incluso inventado el racismo argentino en función de algo que nunca tuvimos, No, que es el negro. El invento argentino económico. El invento argentino el invento del color argentino económico. Si es morocho y tiene plata y no hace gestos de mal, está todo Es bien. blanco. Sí, 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 sí. Si es morocho y tiene plata, es Es blanco. blanco. Un norteamericano porque se- te dice, porque vos, Luis Tado, porque vos, Acá- vos te decimos negro cariñosamente, no Sí, sos bueno. negro M, que vos viste Claro. cómo son los Sí, negros. sí. Claro. Que vos te dice, que, no, vos estás diciendo, le dice que pobre, claro. No, porque aquel es negro de alma. Negro de alma, negro de alma, tan clásico, el negro de alma, Son- negro de alma. Son registros Porque vos interesantes. te das porque- cuenta de lo que nosotros hablamos, ¿no es cierto? Y vos decís, ¿qué me estás diciendo? Sí, yo sé que yo soy un hijo. Bueno, en Norteamérica decir negro no está mal. Decir colored man, o sea, hombre de color, no está mal. Pero decir niga Niga, es el despectivo. es un insulto que vas preso. ¿Cómo es? Niga. Niga. Niga, o sea, sería como acá negro de alma, lo que recién decíamos, que niga es es muy violento. despectivo, ¿Qué? es una mala palabra, muy Juan Claudio ofensiva. quería decir algo. Sí, perdón. O sea, estoy escuchando lo que estaban diciendo ustedes y quería hablar un poco, no conozco mucho, pero algo conozco. O sea, en 1970, los japoneses que tenían tintorería, había gente que pensaba que en Japón eran todos tintoreros. Y resulta que el único lugar del mundo que se asociaba a los japoneses con tintorería eran las grandes ciudades de la Argentina y nada más. Sí, sí. Y para 1970 en Rosario las tintorerías estaban establecidas. Pero antes de eso creo que llegaban japoneses, como no sabían nada, el idioma nada, se hacían empleados de tintorerías. Y entonces una vez que aprenden el oficio y el idioma, abre su propio negocio. Pero no puede ser que si en una tintorería había 5 o 6 empleados y cada uno abre su negocio, no van a abrir 5 Claro. tintorerías en la cuadra. Entonces había una ley no escrita que decía no sé si 15 o 20 cuadras. O sea, si querías abrir una tintorería, tenía que no haber tintorería en no sé cuántas cuadras de la sí, redonda. Una y idea así- corporativa que había hecho entre ellos. Sí. Y así se distribuyeron los japoneses dentro de la ciudad de Rosario. ¿Y qué otra cosa quería decir? Bueno, más o menos eso. Y otra cosa de los japoneses es que fundaron un equipo de béisbol. Que estaba ahí en Echesorto, estaba en el club japonés. En la asociación eso japonesa de Calle Iriondo. Había De un chico, club de béisbol. la asociación japonesa. Sí, la asociación japonesa. De chico mi papá me llevaba a mi mamá y a mi hermano y a mí al country de provincial los domingos a la mañana y a jugar el béisbol, y a mi hermano no le gustaba nada. Así que entre nosotros los japoneses jugábamos el béisbol. Sí, 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 es una cosa curiosa. Pero
cómo esas costumbres se han metido y se han olvidado también. Porque ¿quién va a jugar béisbol ahora? O sea, tenés que tener una cancha medio rara, una cancha triangular. Con nosotros tenemos todo lote cuadrado, una cosa rara. Pero sí había otros deportes barriales de impronta inmigratoria. La pelota vasca, por ejemplo, se perdió. La pelota paleta española, porque había una pelota paleta española que era muy popular, que era con una paleta gigante, muy popular, que quedó el frontón ahí en el barrio Belgrano. Las cuatro plazas está el frontón. Había mucho de esto. Y también, por supuesto, las cuestiones algo parecido al béisbol se jugaba mucho y era muy gringo, la billarda o villa. La billarda, claro, la billarda era un juego inglés. Inglés. La billarda... ¿Pero por qué no jugaban los gringos? Era muy de gringo. La billarda hay documentos que se jugaba con un palo apoyado en otro. Para mí es un juego universal. O sea, el hecho de agarrar y pegarle un palo que salga volando y pegarle una... Muy peligroso. Acá se le ese famoso que se jugaba en los barrios, que le pegaban al palito y ahí iba a pegarle y al que le daba. La billarda, yo creo que no hay en mi casa yo escuchaba que lo jugaban en 1905. Sí, es muy viejo. 1905 ellos jugaban, veo la edad, para jugar tenía que tener 12 años, y en ese tiempo él tenía, para jugar a la billarda era 1905. Muy de barrio, porque tenés que tener un espacio abierto, no lo podés jugar en Córdoba, acá, Córdoba y San Martín es medio difícil. Pero había un montón de estos pequeños deportes así, y cosas que a lo mejor se trajeron de otros lados. Por ejemplo, los españoles, lo conozco por mi abuelo que lo había hecho de chico, o incluso otras personas, los barriletes, por ejemplo, no es lo mismo los barriletes españoles que los italianos. O sea, eran distintos. O sea, los barriletes cajón eran muy comunes entre los españoles, en cambio los barriletes más tipo bomba o estrella eran los italianos. Era incluso cosas que la génesis se perdió. Los deportes también, por supuesto. O sea, esto de la pelota paleta, el hecho de jugar a las bochas, algo muy criollo que se junta con el juego de bocha español, se mezclan. A veces se digería, por ejemplo, el básquet, como se empezó a jugar en las escuelas, requería una cancha medio grande, se arma la pelota al cesto, que era un deporte muy femenino también, ¿no? O sea, entonces, es como que se van armando todo eso, y en los barrios aparecen esas instalaciones deportivas. El básquet era... Para mí el básquet es la historia, el que cruza la historia de Rosario. Una cosa impresionante. Y las bochas también, ¿no? Las bochas también. Pero en Rosario el fenómeno del básquet es lo que cualquier persona, dentro de su anecdotario cotidiano te va a contar que en esa banda de muchachos secos, claro, iban de Horizonte caminando, cruzaban, obviamente era una cruzaban la ciudad. Y lo que es lindo que es el laburo de meroteca, de ir a como la tribuna, donde vos veías que un Calegari Marelli, que fue periodista, eran comentaristas de básquet barrial, y le dedicaban más páginas. Así, tenía Central, empataba con Huracán en Buenos Aires, Newell le ganaba a Ferro acá, y tenía la misma que el básquet barrial. Y eso después se corrió a los pueblos. En los pueblos el básquet sigue siendo, por ejemplo, el ser referee de rugby es un puesto de prestigio en algunos pueblos. En Cañada de Gómez, por ejemplo, yo un amigo mío de referee de básquet, tipo saco y corbata, una gala, ir a dirigir una... Pero tiene que ver, estábamos muy cerca de un barrio, en una comunidad, casi aislado por un montón de cosas. Como cuando empezamos, íbamos al mismo lado, el club era social. Sí. El club, ¿y qué hacemos? Tenés que inventar algo. Totalmente. ¿Y qué jugamos? Y 3 vinieron, el club La Gloria, ¿qué camiseta tenemos? Y la mandaron de Chacarita, entonces tiene la camiseta de Chacarita, entonces jugamos a esto. Pero si le hubiesen regalado una cosa de ping-pong, capaz que jugaban todo el ping-pong porque era lo que tenían. Y el fútbol era cuando se crea la Biblioteca Libertad, no Club Libertad, que el Club Libertad es de Felipe Morí Mendoza. La Biblioteca Libertad era de Empalme, anarquista. Es más, una cosa muy... el anarquista y el chupacillo tienen 2 hijos, una hija y un hijo del otro, y se ponen de novio. A la miércoles. ¿Y cómo compatibilizamos? Entonces antes de que
se fueron a comer gallego anarquista y el gringo. Y el gringo tenía un par de hectáreas, y estaba en Empalme con un par de hectáreas, y el otro quería hacer la revolución. Bueno, ¿y cómo pararon la revolución? Crearon la biblioteca, Popular Libertad, que como única cosa que tenía que tener era, vos para entrar a la biblioteca, o jugar al fútbol, o hacer algún deporte que pudiera hacer cualquiera de estas boludeces que estamos diciendo, tenía que saber leer y escribir. ¿Qué sectario? No era sectario. Pero si vos estabas yendo a la biblioteca a aprender, te dejaban. Entonces, mirá, hicieron el primer grupo de teatro, Bueno, son los cuatro pilares de la formación barrial post-inmigratoria. Claro. La biblioteca, la vecinal, el club de fútbol y la iglesia. Claro. Entonces, eso arma un conglomerado de digestión también. La biblioteca fue muy importante, lo mismo que la vecinal. La biblioteca era más que nada por una cuestión de aprendizaje. Yo tengo que tener una cultura. Ahí en la biblioteca yo leo, porque fue interesante en algunas bibliotecas, bueno, ¿qué era lo que se leía? Se leen textos en español de autores de mi nacionalidad. Claro. Entonces, por ejemplo, no es casual que uno de los textos escolares ha sido Platero y yo, de un español que no tiene nada que ver con la Argentina, pero permitía ese anclaje de lo español leído en la escuela primaria. Entonces, constantemente. Claro. Entonces, toda esta, por ejemplo, ¿cómo se llama de los Apeninos a los Andes? En castellano. No, de los Apeninos a los Andes, otro libro que fue un boom. ¿Por qué? Porque era justamente la historia e incluso aparece Argentina. ¿Quién es? Marco. No, de los Apeninos a los Andes no me acuerdo cómo se llama el autor. Amici, ¿no era? El mundo de Amici. Sí, el mundo de Amici. Entonces, fíjense que hay un anclaje también en la escuela para tratar de que haya una relación, y en la biblioteca sobre todo. Las bibliotecas a veces eran, digamos, como una cuestión de, el pueblo tenía que ser culto, o por lo menos ser leído, claro, tener una mínima cultura. Y de paso era una instancia de participación, porque era un honor en el barrio ser presidente de la biblioteca o estar en la comisión. Y después está la vecinal. Y la vecinal en realidad es porque el Estado se retira, sobre todo en los años 30. Dicen las vecinales todo el año 30. El Estado porteño se retira. Rosario iba a quedar sin agua. Con el presidente Justo, de facto, se iba a quedar sin agua porque iba a salir carísima. Entonces las vecinales toman eso que el Estado no consideraba, la calle, la zanja, el agua. ¿Años cuando arranca con eso? Y estamos en la década del 30. La década del 30 es la década de las vecinales. O sea que la década infame en los barrios fue la década de gloria de las vecinales. Después eso se va perdiendo porque ya la municipalidad... Anarquismo. Sí, también el anarquismo también tiene mucha influencia, porque justamente la idea era ser una persona instruida. Las vecinales es un movimiento rosarino. Sí, creo que, lado, o sea, pero sí, yo no escucho que en un italiano o un español o me hablen de su vecinal allá en Italia. Creo que no. No lo sé, pero me parece. Y te consulto, las asociaciones rotarias, todo eso ya para esa tenían vida o no? Sí, había, pero ya son más de la década del 60, por ahí, ya con una clase media, digamos, profesional. Más aspiracional. Profesional. Los rotarios son profesionales. Los leones, todo eso vinieron después, pero ya más aspiracional, no tenían. O sea, yo creo que habría que hacer, no sé si habrá una historia. Porque la vecinal zona oeste de Chisortu, de Rotary, creo que ellos siempre tomaban distancia digamos, de lo... Tienen otros objetivos, tienen otra socialización. Porque es una hipótesis, ¿no? Pero por un lado tenés los colegios profesionales, que arrancan década de 40-50, colegio de ingeniero, colegio de arquitecto, colegio de abogado, colegio de médicos, todo arranca más o menos, empieza a haber una pronta profesional importante, que necesitan de alguna manera regular los honorarios, el código de ética, etcétera. Entonces aparece como una asociación. Pero también hay asociaciones interprofesionales que son estas agrupaciones. Es una hipótesis. Rotary, Club de Leones, que tampoco son masones. La masonería se abandona, ¿no? Que queda uno o dos, pero no es la masonería, porque son públicas, tienen rituales propios. Los leones, sobre todo los rotarios, tienen una serie de rituales propios, pero son más abiertas a la comunidad. O sea, como que tienen una participación social. O sea, Leones Leones, una grande donación al hospital de niños, los rotarios en las escuelas.
O sea, gente como que, digamos, tiene una participación que los masones no tenían. Los masones eran más políticos, en Era cambio. más político, era otra cosa. Esto es más social. Más filosófico, ¿no? Los masones tienen una... Más en el oscurantismo también. Sí, habría que ver qué es oscurantismo, pero sí, por lo Sí, menos es sí, opaco. sí, pero a ellos les gustaba eso, Sí, presumir es de otra eso. onda, es otra onda. El secretismo. El secretismo. Claro. Les gustaba esa Y en los Claro, barrios, por claro. ejemplo, el presidente de Ditoro, de Refinería, tenemos una foto de una tenida masónica, que hay uno que para mí es Ditoro, año 30. El primer presidente de la vecinal de Barrio Refinería es un señor Ditoro. Fue presidente de la vecinal, presidente de la biblioteca, la aristocracia del barrio, diría Sí. Central, diría Serrat. Y el tipo aparece en una foto de una tenida masónica, ahí en calle La Prida. Está todo así sentados los tipos, algunos se tapan la cara, los más viejitos se tapan la cara. Y hay uno que para mí que es Ditoro. O sea que si llega a ser un masón Ditoro, tenía un cargo más, o sea, del tipo. Pero el tipo era como un personaje que también eran los Negri, por ejemplo, que era el farmacéutico. Los Negri también era la aristocracia del barrio. Los peluqueros cerraban la puerta para atenderlos solo a ellos. O sea, imagínate, año 20, 30. No, cerremos la peluquería y no atiendo porque viene el señor Negri. Se afeitaba, señor Negri. Era como una cuestión casi de exclusividad atender a esta gente. Y a lo mejor eran farmacéuticos, empleados, pero eran como... Se había formado esa especie de elite barrial también. Sería interesante ver en otros barrios Bueno, qué pasaba, ¿no? Un poco esa misma formación la tenían las mafias en La Estados oligarquía, Unidos. la Entraba el pequeña, mafioso y era la el pequeña señor. burguesía. La psicología social diría que las sillas están puestas y hay que buscar quién se sienta y quién toma el personaje. claro. Pero existe. Está acá, pero va a existir el... ¿Cómo le va? Habría que estudiar un poco el fenómeno, porque si Refinería es un barrio... Tengo entendido, no lo tengo muy documentado, pero siempre lo que me llegó, que en un mismo tiempo los anarquistas abren en Argentina, inauguran, inventan el tema vecinal y hacen 5 vecinales. Sí, hay clubes de fútbol también. No, eso es Y terrible, no, eso es terrible. los comunistas Pero, también. Sí, no, eso vino un poco después. Esa historia... Sí. La El historia de los anarquismo barrios, es anterior. repetí todo. Sí, sí. Yo digo, en el año 22 hizo la biblioteca, esa biblioteca. Sí, sí. Bien, en el 23, parte de esa, en el 23 se hace, en el 23 se hace la vecinal en Empalme. Viene la revolución bolchevique, dentro de los que estaban peleados anarquistas con cosas, se pelean por eso todo no es tan, pero Sí, se pelean sí, los sí. comunistas con los anarquistas. Se odiaban. Y los comunistas se cruzan y hacen el Club Reflejo, que lo llaman Estrella Roja. Estrella Roja, sí. Se llama Estrella Roja. Pero aparte estamos hablando de que casi eran dos familias, porque aprendían, pero no había los 1000 de allá, 5000 de allá, era la familia de los fulanos, la familia de fulanos, la familia de fulanos se fueron allá. Los ferroviarios, tal cosa. Después viene después... sigue y después se hace el Club de la Gloria, que el Club de la Gloria ya no era de ninguno de los dos, porque era timbero, era otro mundo, otro escolar. Y el origen de los nombres, así tipo Unión y Progreso, Leña y Leña, sí, a comisiones que venía. Hay de todo. Por ahí me pasaron la data de que había una gran devoción por lo que escribía José Ingeniero, por ahí. Sí, hay toda una... O sea, había autores pero que eran como idolatrados, el más fuerte, por ejemplo, un tipo muy querido en los barrios, se leía mucho. José Ingeniero, por ejemplo, José Mármol, eran como libros que eran... como se tomaban consignas de ahí. Bueno, yo siempre cuento la anécdota que yo viví en Tablada, cuando fui una vez, me invitaron a comer una faldita en el Club Porvenir, y yo lo conté el otro día cuando hablábamos del barrio General San Martín. Yo no hice un comentario que no me acuerdo en este momento qué fue, pero el muchacho que estaba haciendo el asado, que era un sodero que no había terminado la primaria, pero que quería que sus hijos terminen la secundaria, se dio vuelta y me dijo sí, porque como dijo José Ingenieros, yo me quedé así mirándolo y le digo, ¿vos lo leíste? Dice, tengo las obras completas, si querés te las presto. Era muy común. Sarmiento se leía mucho. Los nombres... Son los textos liberales. Vos preguntabas de los nombres de las instituciones. Los nombres de instituciones también tenían que ver con los nombres de las personas.
en esa guerra anarquista y extrema católica, de este lado era el Santoral, era el que estaba cerca, marcaba el territorio. Y entonces, y la obligación era tal cosa, entonces, pues hombre, que yo no voy a poner el nombre de estos chupacirios, de Sotana del Coso. Entonces, ¿qué nombre le ponía? Le ponía el nombre de Flores. Es muy típico el nombre de Flores, nombre de pila. A la mujer en especial. A mi hija, el anarquista le ponía Margarita, Hortensia, Florencia, era todo nombre. Y cuando hacían las instituciones, ¿por cómo era la institución? El Policlínico General San Martín, el General Belgrano, el general. Ellos no querían a los médicos tampoco. Entonces le ponían alegría, reflejo, gloria, era todo figurativo y una demostración, un sentimiento que tenía. Y después en la década del 50, los que quedaron, digamos, de esa época, que se fundaron clubes de fútbol, por ejemplo Albarroja, por la guerra de Corea, Albarroja. Claro. Bueno, Estrella, bueno, hay un montón, digamos, de clubes. Toda la Estrella era media zurdosa. Claro, era como que era una época, digamos, donde la ideología estaba. Ahora es inimaginable poner que un club le ponga Perón porque se te van todos. Claro, pero no porque no sean peronistas, sino porque para no tener conflicto, digamos, por algo, no, mira, no va a venir, la mitad se va ahí, va a venir otra mitad, no queremos una unidad básica. Pero es lo mismo que si vos le ponés Alfonsín. Entonces ahora estamos buscando a ver qué nombres neutros hay. El último que apareció fue el de Favaloro, por ejemplo. Entonces, vos agarrás y decís, che, mira, ¿qué nombre ponemos? Biblioteca Favaloro, y no va a tener problema. Claro. Aunque seas peronista. O sea, es como que eso... En Juan Pablo II queda bárbaro, Francisco ya no. Y ya medio no, ¿viste? Ya está politizado. Entonces hay algunos que están, de ciertas épocas están santificados, y Lía yo creo que no tiene problema para un barrio, pero Frondizi no. Claro. Entonces ya es como que, bueno, hay que estudiar un poquito el tema. Pero quiero decir una cosa. Existe en zona noroeste la calle Raúl Alfonsín. Sí, es así. Fue un poco también, bueno, el primer presidente en la democracia. Sí, hay una calle en pleno donde están las viviendas más caras de Rosario que se llama Madre Plaza de Mayo. Sí, también. Sí, eso dentro de todo, bueno, la nomenclatura. Hay algunas nomenclaturas que son interesantes. Bueno, vos que conocés, bueno, el tema de, ¿cómo que se llamaba el vicepresidente de Irigoyen, que después terminó vendiendo anilina? Sí, que era rosarino. Era rosarino. La leyenda urbana, el Pidio González. Tiene una cortadita muy chiquita, que está allá cerca, creo que barrio industrial, el Pidio González. Una cortadita muy pequeña. Sí, estudió en Nacional 1. Vos fíjate la diferencia entre la calle, ayúdame con la que continúa Salta, ¿cómo es? Salta, Bordavere, que es un demócrata progresista, pero lo mataron. Mataron un tiro. Entonces, bueno, lo santificó, el mártir, ponele. Pero Enzo Bordavere, un tipo que lo rescatan los radicales como un tipo muy honesto, pero dicen que cuando se puso la nomenclatura estaba el peronismo y nunca lo toleraron porque el tipo había estado en la Semana Trágica, había repartido revólveres, dice la leyenda urbana, entonces lo degradaron, cosa que no pasó. Esa era la leyenda urbana que me lo contó un vecino. Quería decir otra cosa. El Pidio González. Quería decir una cosa. La calle, el pasaje del Pidio González, nació en 1875 y falleció en 1951. Político radical nacido en Rosario. Intervino activamente en la fracasada Revolución Radical de 1905 y fue por ello encarcelado. Al ser elegido presidente de la República, Hipólito Yrigoyen en 1916, ocupó el Ministerio de Guerra y más tarde la Jefatura de Policía de Buenos Aires en 1919. En 1921 fue elegido presidente de la Unión Cívica Radical. En las elecciones de 1922 acompañó a Marcelo Torcuato de Alvear en la fórmula presidencial que resultó triunfante, convirtiéndose en vicepresidente de la Nación. Fue designado ministro de Interior por Yrigoyen y en su segunda presidencia, 1928-1930. Murió casi en la pobreza. El pasaje del Pidio González
tiene dirección este-oeste, se encuentra en Formosa a la altura de 200 metros al sur de Junín del 2000. Sí, barrio industrial sería por ahí. Los radicales tuvieron que una pérdida con la avenida Lucero. Sí. ¿Y qué era Lucero? Era Avenida del Rosario. No, pero que... Era un aquí diputado era- radical, diputado radical era. Lucero. Sí, sí. Y Amadeo Sabatini también estudió en Rosario Nacional 1, que está totalmente asociado con Córdoba, es otro de los... Pero vos fíjate que en los barrios estas movidas, digamos, responden también a ciertas visiones sobre la historia, ¿no? Por ejemplo, en Refinería había una calle que ya no existe, obviamente, desapareció incluso el trazado, que se llamaba Gamonal, que era una batalla que ganan los federales, a los unitarios. Es más, la gana Estanislao López. Pero... Esa la habrán puesto en el 71. No, estamos hablando de 1880 y pico. Eso es una primera urbanización del barrio Refinería que la resuelve Teddy a la urbanización de esa zona, porque venía el centro así, venía Refinería cruzada, estaba el faro de medio, el tipo armas, todo las cuadras de otra manera. Pero la calle Gamonal es raro, ¿viste? Para un barrio, ¿qué tiene que ver? Entonces, es como que cuando se reforma todo en la década del 20, esa calle vuela la miércoles y queda, digamos, lo que ahora sería Echeverría. ¿Es la misma? Más o menos. Bueno, porque era otra forma. En Tablada hay un pasaje que se llamaba Falcón, por el Claro, comisario, sí. y se le cambió el nombre a Biblioteca Vigil. Claro. Y fue muy resistido Sí, por los vecinos. sí, sí, no sí. querían llamarse Vigil, pese a que Sí, estaban sí, a sí. una cuadra de la Biblioteca Bueno, Vigil, también y hay querían una- seguir llamándose hay- Falcón. la gente se hace conservadora. Si siempre se llamó así, ¿por qué? Palme, hablando de Palme, Y Palme presi- tiene presidente una Roca, dirección. ningún vecino la quiere cambiar. Palme tiene dos direcciones. Yo vivo 2549 o 5637, que es la nueva. Uy, qué bien. ¿Es la nueva? ¿Cuánto hace que la pusieron la dirección nueva? En el año 46 la pusieron. Sí. Sí, va a ser 80 años. Y siguen con la dirección nueva y la Sí, sí, vieja. sí, sí. Pero la nueva va a ser 80 años que está. ¿Y por qué el Carmen? O sea que hay gente que ya vivió y murió Sí, luego con la totalmente. dirección. 3 veces. Mi abuelo, ¿sabes? Mi abuelo. No, no, porque esta es la dirección. Sí, bueno, pero eso fue toda una movida muy... Para poder ser igual. Claro, porque hay calles nuevas, se abrieron calles nuevas, hubo urbanizaciones Bueno, de la No, parte gente, ferroviaria. pero estaba Ya separado. estamos- No, pero como estaba separado. Claudio, muchas gracias por la invitación. Mendoza, y está bien, pero está bien que le hayan unificado. Si quieren decir algo, tienen 30 segundos cada uno o callen para siempre. Bueno, Yo el agradecimiento de la invitación. Avenida Pellegrini al oeste es autopista Che Guevara y hay mucha gente enojada. Y aparte está la plaza Che Guevara. Sí, obviamente. Siempre. Seguro. Bueno, Muchísimas gracias. Y da como para que en cualquier... Los voy a seguir llamando, porque esto da para seguir hablando. Eternamente. Pero somos voz de barrio y tenemos que recuperar todo esto. Muchísimas gracias a Gracias la a radio, ustedes. gracias a Muy Blasina, amable. gracias a todos los auspiciantes, gracias a los vecinos que tiran ideas. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Un vital abrazo de barrio para todos.